Vale, ¿veis mi pantalla? Sí, sí, tal cual. Perfecto. Bueno, pues a ver, en esta clase vamos a hablar de cómo la creatividad health, es decir, todo lo que hacemos relacionado con la comunicación, la publicidad, la imagen, relacionado con el mundo, digamos, farmacéutico, de salud, de bienestar, de incluso nutrición saludable, puede favorecernos en nuestra carrera profesional. Realmente esto, bueno, ya lo sabemos todos, pero si veis el circulito de arriba rojo es que estamos grabando la clase, pero bueno, cuando terminemos nos servirá para que podamos refrescar y lo podéis recibir en vuestro email. Yo me llamo Vanessa Rodríguez. De mi trayectoria, pues puedo hablar que he estudiado publicidad, también he hecho posgrados en redes sociales y social media, también en marketing estratégico y de producto, que tiene mucho que ver con lo que vamos a ver hoy. Y luego, por último, el podcasting, porque me encanta. Dentro de mi experiencia, ahora llevo un año y pico de freelance, pero he estado 18 años de experiencia en agencias de publicidad y de esos 18, más de una década solo exclusivamente especializada en salud. Con lo cual, pues me da un poco esa visión de lo que falta, de lo que sobra, de lo que es este sector y de también por qué es una buena oportunidad para crecer profesionalmente. Cuando hablo de que soy storytelling lover es porque realmente me gusta mucho presentar una estrategia. Esto para este medio y para este sector ayuda muchísimo porque hay veces que no solamente estamos hablando de una campaña, sino de una gran estrategia, incluso a 2 a 3 años vista. Y realmente tener un leitmotiv, una historia para contar tu idea, tus resultados, tus objetivos es súper, súper útil y es algo que a mí me gusta mucho. Hablo de que vivo de mi curiosidad porque hoy por hoy pues, también estoy en otros menesteres, como por ejemplo, perdonad que estoy un poco ronca, el branded audio, el patrocinio de formatos de entretenimiento y hablo de que me encanta hacer que las cosas pasen porque realmente el presentar, el conseguir una reunión, el conseguir que alguien firme una colaboración es algo que con los años he ido aprendiendo y aprendiendo también a disfrutar. Y me gusta escuchar, es algo que practico todos los días, desde podcasting hasta mis clientes, hasta todos los problemas que me vienen y que puedo ayudar a solucionar con estrategia, pero también es algo que me gustaría hacer con vosotros al final de la clase. Es decir, que ahora voy a hablar yo y después, o si os queréis ir anotando preguntas y tal, después podemos comentar vuestras impresiones, dudas o cosas que queráis que os resuelvan si da tiempo. Aquí, bueno, una cita que no dijo nadie nunca, que es, oye, yo estudié publicidad, en mi caso, o en otros casos, yo estudié diseño o yo estudié medicina, da igual el caso, pero porque mi sueño era hacer campañas de enfermedades, de virus, campañas súper segmentadas para médicos o de marketing farmacéutico. La realidad es que no es así. Eso al final nadie lo dice, te lo encuentras un poco por el camino y es algo un poco opaco. Es decir, que si no estás metido en harina, es muy difícil que llegues a ello por ti mismo. Desde luego en las carreras es muy difícil. Incluso en farmacia tienes que hacer un máster o un posgrado para llegar a este tipo de comunicaciones, a este tipo de campañas y estrategias. Y en un terreno más creativo, pues mucho menos todavía. Es decir, la creatividad health, lo que hacemos para tanto médicos o para anunciar productos farmacéuticos o iniciativas de concienciación sanitaria, por poner un ejemplo de los ejes que vamos a tener ahí, es algo que te encuentras por el camino, pero que te puedes encontrar en toda tu vida laboral, porque al final todos tenemos salud, la salud está pues responsabilidad de todos y luego cuando trabajas con marcas, las iniciativas solidarias tienen que ver mucho con las iniciativas de conciencia sanitaria. Los días mundial de cáncer de mama acaba de pasar, por ejemplo, o en beneficio de una causa solidaria que pueda ser una enfermedad rara, por poner ejemplos, son algo que si trabajamos en comunicación, publicidad o en el terreno de la creatividad nos podemos encontrar muy frecuentemente. Y cuanto más sepamos
¿Cómo podemos cogerlo? Pues realmente es mejor. Aquí vamos a ver un poco las características de este sector, y cuando este sector hablo de unos clientes en concreto, de unas agencias en concreto y unos proyectos en concreto, ¿vale? Entonces, respecto a estas características, puedo hablar que el horario que se cumple no suele ser un horario típico de agencia. No sé si tenéis mucha relación con los horarios de agencia, pero se suele decir, no en todas, pero se suele decir que entras, sabes cuándo entras, pero no sabes cuándo sales, porque al final tienes una disponibilidad muy completa, echas muchas horas extra, fines de semana, tienes que estar igual un poco de guardia incluso en los días festivos, vacaciones. Ya no te digo si estás en contacto con redes sociales de una marca. Bueno, pues esto tiene otros horarios. Suelen ser de cliente, suelen terminar mucho antes y por eso nos da una cultura de trabajo un poco diferente a de las agencias. Luego explicaremos un poco más en detalle esto. Otra característica es que la edad media de la creatividad health es un poco mayor que la creatividad general. Si tú vas a una agencia de publicidad, un estudio de diseño o marketing de marca, suele haber una edad muy bajita, ¿sabes? Suele estar en torno a los 30, 31, pero si vas a un sector donde se trabaje con salud, la edad sube. Y eso tiene sus ventajas y sus inconvenientes, pero al final suelen ser proyectos muy estables y también con otros sueldos. Son sueldos de especialista. Al final, si tú eres, por ejemplo, yo en mi caso fui copy muchos años y luego fui directora creativa. Entonces, si tú tienes ese expertise en salud, en creatividad health, eso te da un plus para sueldo, para tipo de proyectos, etcétera. Otra característica es que el volumen de trabajo es alto y los proyectos son de vida corta, por lo cual los tiempos que manejamos para ejecutar son muy ajustados. ¿Eso cómo se traduce? Tenemos mucho volumen de proyectos que hacemos las mismas personas, que suelen ser equipos pequeños. Entonces, al final, tienes un ritmo de trabajo altísimo para una campaña que igual tiene que durar, por decir un ejemplo, una semana y a los 2 meses sale otra y a los 2 meses sale otra. Es decir, tú vas con un ritmo muy acelerado y a la vez en cada campaña puedes tocar muchísimos palos. Es decir, hacer contenido, hacer publi, hacer relaciones públicas, hacer mucho audiovisual, sobre todo mucho contenido. Pero es que a veces incluso el contenido es muy distinto, depende de a quién te dirijas. Por ejemplo, si vas a profesionales sanitarios, tienes que hablar de una manera, si vas a pacientes, tienes que hablar de otra, si vas a líderes de opinión, que son también mercado científico, digamos, por generalizar, tienes que hablar de otra, y si vas a prensa especializada, tienes que hablar de otra. Y si todo esto lo hacemos, pues un equipo pequeño, muy especializado, os podréis imaginar la cantidad de piezas, piececitas y entregas que hay en un tiempo ajustado. Por lo cual, se traduce en eso, que los proyectos de creatividad integral son muy típicos de Health. Es muy difícil que te digan, bueno, voy a hacer una campaña de, por ejemplo, emailings, o una campaña de banners, o una campaña de publi exterior. Por lo general, te llegan pedidos o encargos que son estratosféricos en cuanto a cantidad de canales, en cantidad de impactos diferentes. ¿Por qué? Porque al final tienen que llegar a muchos públicos y todos son microsegmentados. Vuelvo a repetir, si hay una comunicación que das a profesional sanitario, no puede ser la misma que vayas a comunicar a paciente, con lo cual tienes que hacer totalmente diferentes mensajes de comunicación para cada público al mismo tiempo. Eso ya lo explicaremos. Luego también, ¿qué es lo que tenemos súper característico de esto? Pues es que tiene una regulación propia y filtros propios. Por ejemplo, en España, el organismo, digamos, la institución que regula la calidad de la publicidad, pues es Autocontrol. Autocontrol te pone una multa si hablas mal de tu competencia, por poner un ejemplo, ¿no? Pero es que aquí, aparte de eso, hay otros filtros.
en tu cliente te lo puede dar, te puede encargar cada proyecto departamento de marketing, pero luego va a estar departamento médico y departamento legal. ¿Por qué? Porque tú tienes como una especie de, bueno, una especie no, tienes un código ético que tienes que respetar y un código legal que tienes que respetar. En cada país varía, es decir, no podría daros ahora lo que en vuestros países se lleva, pero siempre va en beneficio de la salud general y de no comprometer, digamos, la voluntad de los profesionales sanitarios. Es decir, al final, a la hora de comunicar, por generalizar muchísimo, porque ya os digo que no puedo hablar de otros países, pero a la hora de comunicar a profesionales sanitarios tenemos que ser muy cuidadosos, no hablar de algo que no podemos conseguir. Si hablamos, por ejemplo, de un producto, tiene que ser con estudios y referencias demostradísimas. Eso en cuanto a departamento médico. Y en cuanto a departamento legal, pues por ejemplo, si hablamos con paciente, no se puede hablar de marcas de ciertos productos, otros sí, otros que pueden ser de venta en farmacia, pues sí. Pero si son productos de prescripción, la cosa está diferente. No me atrevo a dar ejemplos de productos porque como estamos en países distintos, no me sé la tipología legal de todos los países que ahora mismo conforman Latinoamérica y España, pero realmente eso, bueno, en cada país rige una norma y luego aparte están las normas como más internacionales, como puede ser la EMA en Europa o la FDA, cercano a Estados Unidos. Es decir, que hay también como unas trabas legales de lo que no puedes decir, de lo que no puedes mencionar y también a quién no te puedes dirigir. Incluso con cosas tan obvias como no enseñar tu logo de marca a un paciente cuando un paciente no puede ir a comprarlo si no se prescribe un tratamiento, por ejemplo. Y aquí llegaríamos a la última característica de este sector, que son los públicos diferentes. Si os habéis fijado, he utilizado diferentes públicos como son profesionales sanitarios, como son key opinion leaders, que son los, digamos, influencers científicos, la prensa especializada, pacientes y también sociedad. Pero a medida que tú vas en cada proyecto, realmente todo se va diversificando. Si vas a un terreno en nutrición, pues ya hablas de un tipo de profesionales sanitarios en concreto. Entonces, unos digamos que les comunicas de una manera porque toman decisiones y otros de otra. Por poner un ejemplo. El copywriting está medido al milímetro porque hemos dicho que hay palabras que se tienen que medir, hay afirmaciones que solo puedes decir cuando están bien referenciadas y apoyadas en un estudio científico. Y luego, por último, los objetivos pues son muy distintos o a veces son distintos a lo que son el resto de las marcas. Por poner un ejemplo muy fácil, una marca igual ahora se acerca del Black Friday y habla de promoción y precio, pues en este tipo de comunicaciones el precio nos podemos prácticamente olvidar, a menos que hagamos algo para un gerente hospitalario o la administración o algo así, y aún así no sería una campaña promocional y no hablaríamos de vender nunca, porque al final estamos no comerciando con la salud de las personas, sino hablando de concienciar, sensibilizar e informar. Es decir, las características de este sector son distintas porque este sector al final es muy distinto. Y diréis, oye, Jope, pues la verdad es que esto no me suena de nada o igual he conocido a alguien, pero tampoco me ha contado mucho esta historia. ¿Será porque igual esta creatividad está un poco por detrás o puede que esté desfasada o puede que, bueno, no puedo hablar por todas las agencias ni en todas las marcas, pero para mi entender, la principal razón por la que no se... disculpad que estoy un poco resfriada. La principal razón son los NDA para todo que utilizamos en esta industria. Disculpadme que tengo que beber agua, ¿vale? Esto es algo con lo que hay que convivir
Si, por ejemplo, trabajas en diseño, copywriting, creatividad audiovisual, disculpadme otra vez, pues realmente estás acostumbrado a moverte por portfolio creativo para conseguir otros trabajos, para conseguir otros encargos. En este caso, por NDA, no solamente igual no lo podemos poner, sino que incluso las empresas para las que trabajes tampoco lo pueden poner ni en su página web. Y eso está muy, muy extendido entre los clientes de farma y salud. También hay veces que se puede pedir permiso y te lo dan, pero por delante os diré que la norma suele ser la discreción. Disculpadme. Madre mía. Pero ¿qué puedo decir de mi experiencia? ¿De qué me encontré yo? Pues yo me encontré muchas cosas positivas y de hecho os puedo decir que yo empecé en Health con 23 años, me dieron, me dieron la oportunidad y tras 2 años en Health pude optar a puestos senior que otros compañeros que venían de gran consumo o venían de proyectos igual más importantes. Madre mía, disculpadme. No sé, os pido disculpas a tomarme un caramelo. Bueno, el caso es que, gracias, perdón, que es que estoy resfriada y estoy con mucha tos. El caso es que tras 2 años en Health, claro, pensad en lo que hemos dicho antes, estás 2 años con campañas en las que aprendes de todo, con proyectos que van a toda leche y de hecho que nunca tienes un momento de bajón. Es decir, igual en otros sectores dices, oye, se acerca Black Friday o se acerca Navidad o se acerca la campaña de verano, por decir, aquí lo normal es que tengas muchísimo trabajo todo el tiempo, con lo bueno y con lo malo. Lo malo es que no tienes ningún momento de respiro, pero también es verdad que lo de las horas extras está muy medido, no es como, por ejemplo, en otras agencias de publicidad que se te va muchísimo el horario. Aquí hay como una cultura muy de cumplir y de la productividad. Y luego, aparte, tú realmente aprendes a medir el tiempo y aprendes a gestionar muchísimo trabajo de una vez. O sea, la práctica que consigues, o la que conseguí yo al menos en 2 años, te garantiza que tú vayas a poder gestionar trabajos de muchísima envergadura. Bueno, madre mía, hoy tengo el día, perdón. ¿Qué otra cosa me encontré que para mí ha marcado una diferencia entre lo que es health y no health? En departamentos creativos y de dirección health, tanto en agencias como en clientes, hay muchísima más presencia femenina. Y también cuando hablo de presencia femenina, no solamente estar en un departamento, sino estar en puestos de responsabilidad. Evidentemente eso es una oportunidad para nosotras, pero también creo que está muy ligado a que muchas de las cuentas y muchos de los proyectos están relacionados con los cuidados de alguna manera. Y los cuidados siempre ha tenido una visión pues muy femenina. Creo que con las nuevas generaciones los jóvenes ya están muy concienciados con los cuidados, la salud mental, la responsabilidad emocional, afectiva, etcétera. Pero sí que es verdad que es un sector donde no destaca para nada que haya más mujeres que hombres en el departamento creativo, cosa que, por ejemplo, en gran consumo y otros sectores, pues es totalmente al revés. Y eso tiene sus partes muy positivas. Ahí lo dejo, la diversidad y equidad, pues lo que queramos cada uno, pero para mí ha sido algo, desde luego, que me ha apuntado muchísimo. Mis primeras jefas pues eran mujeres. Yo he sido jefa también y creo que hay personas, hay chicas que no se lo han planteado en su vida laboral llevar un equipo porque no han tenido suficientes referentes. Bueno, pues creo que
referentes femeninos profesionales en creatividad health, hay muchísimos, buenísimos, y creo que también es algo a destacar. Luego, ¿qué me he encontrado yo? Pues muchas veces te dicen que estar en un sector como este te pueden nichar. A mí no me ha pasado eso. Yo he estado pues 2 años en health, 2 años igual en gran consumo en digital. De repente pues me dejaba de motivar ese proyecto, he podido volver a health. Me llamaban de otro proyecto, de pues un implant de Coca-Cola, por ejemplo, que hice, me movía a digital. Es decir, para mí no me ha nichado, me ha sumado, y a la vez, pues yo lo he tenido que buscar, digamos, en un portal de empleo nunca, porque al final entrar en el contacto de la creatividad health es entrar en un mercado profesional pequeñísimo, pequeñísimo. Entonces, si lográis haceros sitio ahí, es muy fácil que no estéis en el paro nunca. Yo he estado en 18 años en el paro 3 semanas, por poner un ejemplo. Y, o sea, entiendo que igual hay diferentes situaciones, pero otra cosa que me han pedido mucho en estos años es, oye, ¿conoces a alguien? Y siempre, siempre en health. En gran consumo no puedo hablar de tantas posibilidades porque el mercado es muchísimo más grande. Otras cosas que os puedo decir, en este mercado donde es, digamos, más exclusivo porque es muchísimo más pequeño, ¿qué es lo que pasa? A la gente se la valora mucho más. Yo he visto mayores subidas de sueldo, he tenido más subidas de sueldo y más opciones y posibilidades de promoción. Por eso realmente creo que es una gran desconocida, pero una gran oportunidad que tenemos que aprovechar. He recibido pues preguntas, tal como la que voy a poner en la diapo siguiente, de gente que me dice en agencias de eventos, agencias de publi general o agencias de publi de creatividad health, oye, necesitábamos a alguien que viniera de fuera de health, de gran consumo, para actualizarnos un poco, porque es como que digamos que todos estamos aquí hablando de lo mismo y a ver si igual se pierde la frescura creativa, por poner un ejemplo, pero hemos notado que no se hacía al sector esta persona que ha entrado, aunque es buenísima, y entonces no ha funcionado. Eso que podemos decir, jo, pues igual no ha funcionado por, no sé, por la agencia, por personalidad, por una cosa muy específica de ese caso, os puedo garantizar que pasa muchísimo, lo he visto y lo he visto en compañeros. ¿Y por qué? Porque al final es un terreno pues un poco delicado, un poco difícil, que si no te explican ni si no te formas un poco por tu cuenta, se te puede hacer muy cuesta arriba. Pero también quiero que veamos las oportunidades y por qué es un sector que realmente deberíamos considerar para nuestro crecimiento profesional. Para empezar, si tiene un horario más razonable, vais a tener mejor conciliación y más oportunidades de estabilidad. Lo mismo si tenemos una edad media superior, pues al final es un sector donde el edadismo no está tan marcado. Pensad que en el terreno de la comunicación y la publicidad hay muchísimo edadismo. Hay gente que desde las 35, por ejemplo, en España, desde los 35 las mujeres lo tienen muy difícil para estar trabajando en este tipo de sectores o en la empresa. Y aquí realmente se les hace más sitio. Aparte, pensemos que una empresa que ya está dedicada al sector de la promoción de la salud, digamos, está más concienciada con lo que son los cuidados y cuidados a empleados. También, si tenemos un volumen de trabajo alto, pues vamos a aprender muchísimo más rápido que una empresa de gran consumo o una empresa generalista. Y yo he visto casos de gente que con la misma experiencia, los mismos 2 primeros años que yo, pues estaban haciendo solamente pequeñas piezas o pequeñas correcciones o pequeños encargos de una campaña más grande. Al final, en este tipo de campañas, lo normal es que a ti te toque en algún momento hacer audiovisual, hacer spot, hacer publi exterior, online, con influencers. Es decir, que al final te toque de todo en muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque son proyectos de creatividad integral y tienes la experiencia 360, con lo cual, si tú estás, por ejemplo, en un sector nichado y quieres pasar a otro, si tú has pasado la experiencia 360, pues te vas a abrir puertas.
Y luego, la parte ventajosa de tener una regulación propia y esos filtros propios a los que al final enseguida te acostumbras, es que tú tienes un acceso premium a un mercado laboral propio. Es decir, por ejemplo, headhunters o de la competencia es muy fácil que te llamen en cuanto sepa que están trabajando aquí, porque no es algo que pueda hacer todo el mundo, que a todo el mundo le interese, ni que todo el mundo domine. Por lo tanto, la gente que está trabajando en esto está realmente muy cotizada. Y por último, si tú estás acostumbrado a cuidar mucho tu lenguaje, tu copywriting, tu manera de expresar y de baldear, digamos, todos los filtros que te ponen, estás dando una ventaja competitiva en tu perfil profesional muy grande, porque tú te estás adaptando con mucha rigurosidad a unas peticiones realmente difíciles, que hay mucha gente que directamente tengan la experiencia que tengan, la dan por perdida. Eso os lo puedo asegurar. Otra oportunidad respecto a la gente que está acostumbrada a trabajar con portfolio, véase, por ejemplo, pues departamentos o perfiles más de diseño, creatividad, etcétera. Pues mira, si es verdad que los NDA nos coartan muchísimo a la hora de ponerlo en el portfolio, sí que están saliendo, vamos, todos los años nuevas secciones de grandes festivales. Por ejemplo, aquí en pantalla pongo los Pharma Lions, de grandes festivales que tienen su sección de health, de wellness y de pharma. Es decir, eso, ¿qué pasa? Tú cuando estás pensando, ay Dios mío, me voy a nichar, o madre mía, estoy haciendo muchísimo trabajo diario y esto igual para portfolio no me sirve. Pues mira, realmente los premios es un poco el Spanglish de nuestra profesión. Algunos directores creativos o directoras creativas se rigen muchísimo por ellos y realmente es muy fácil optar, incluso es el momento en que nos puede favorecer. Por ejemplo, el Ojo de Iberoamérica, creo que hasta el año pasado no sacó la categoría Pharma, pero ya tienen Cannes, ya tienen Eurobest, Clio, los LIA y luego dependiendo de cada país. Por ejemplo, en España, que es de España e Iberoamérica, están los ASPID y realmente son premios muy accesibles donde se premia mucho la excelencia y se están empezando a destacar en medios. Incluso los clientes ya empiezan a mirarlo como una manera de destacar sus trabajos y creo que es un buen momento. Hace 10 años, 15 años cuando yo empecé, no había ni la mitad de premios que hay ahora y creo que si tú te dedicas a la creatividad y si quieres poner en valor tu trabajo y que tu experiencia profesional sume para otras posibles aportaciones, otros posibles puestos, realmente es el momento. Pero también hablamos de qué te puede enseñar este tipo de creatividad por si un día quieres hacer un poco un volantazo o un poco una transición profesional, decir, oye, voy a coger mis habilidades y voy a ver dónde puedo aterrizar. Pues a mi modo de ver y según mi experiencia, hay 3 campos claros que veo que están muy, muy relacionados con esta disciplina. Uno es el branding. Otros son los eventos, que de hecho ahora los eventos han vuelto con muchísima fuerza después de la pandemia, confinamientos, etcétera. Y otro es el fundraising, que bueno, hablo de fundraising y también sobre todo la gestión de proyectos solidarios, pero bueno, fundraising como el modo último de conseguir recursos y apoyos, ¿vale? Si vemos el branding, pues hablamos de qué te enseña esta profesión y es que te enseña a vender una marca y, atención, a veces no podemos mostrar el logo a pacientes o tenemos que vender una marca pero sin que se mencione ningún producto y el caso es que nuestro producto va a salir el año que viene y en 2 y nosotros tenemos que hablar de ello, tenemos que hacer marca, pero es decir, esos son retos habituales, o sea, esas campañas de pre-marketing y estrategia son súper habituales. También que no genere dudas, pero no nos dejan usar los colores corporativos por legal. Eso, por ejemplo, si estamos promocionando un tratamiento que no tiene competencia y si se puede percibir que al usar nuestros colores
estamos, digamos, hablando de favorecer un monopolio, por decir, mucha exageración, ¿vale? Pero eso dicen, vale, pues no vamos a utilizar nuestros colores. También depende de las compañías, algunos son más rigurosos que otras. Hay gente que se rige por lo legal y otros que son, pues como se suele decir, más papistas que el Papa y que incluso te restringen más de lo que la ley te invita a restringir. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se vende una marca así? Pues con estrategia. El branding es muy, muy estratégico. Si veis guidelines de internacional o de proyectos o de productos que llevéis, tienen muchísima literatura de cómo se ha llegado ahí, qué es lo que queremos transmitir, qué es lo que queremos potenciar. Realmente me parece un terreno maravilloso y súper bonito. Y también te da pie a que tú puedas crear branding para todo. Y decimos, oye, branding, ¿por qué para todo? ¿Por qué nos gusta? No, pues realmente para cada campaña, es decir, esos encargos que hemos dicho que son de hoy para mañana, por poner ejemplo, que duran un mes y al mes siguiente tenemos otro y al mes siguiente tenemos otro, esos encargos, pues decimos, vale, pues es que tenemos que tratar el branding de la compañía. Pero aparte tenemos que hablar del branding de producto, que según si vamos a pacientes o profesionales es de una manera u otra. Porque a pacientes, por ejemplo, el producto no lo podemos mostrar en algunos casos, en la mayoría. Si es una indicación, pues tiene una manera de comportarse el branding o de otra. Para los que no lo sepáis, que igual algunos lo sepáis y otros no, las indicaciones son dónde está recomendado un producto farmacéutico o de salud. Es decir, si yo tengo, por poner un ejemplo, un jarabe para la tos, si está indicado en niños es esa línea pediátrica y si está indicado en adultos es la línea adulto, ¿no? Pues imaginemos que la línea pediátrica tiene una línea de branding específica, la línea de adulta tiene otra. Pero es que si vamos a hablar solamente con pediatras, pues se comporta de otra manera. Y lo mismo, si ese jarabe tenemos, digamos, por poner ejemplo, un spray, el branding se comporta de otra manera. Y si vamos a hacer un evento donde haya farmacéuticos, tiene otro comportamiento. Y si vamos a presentar un estudio científico o un estudio de prueba entre familias, por hablar de tal, también tiene. O incluso una adaptación de internacional que decimos, hombre, pues es que el branding te lo da internacional. Pues las adaptaciones locales también tienen muchas vicisitudes aquí, porque al final algo que te viene internacional puede ser que no tenga nada que ver con tu mercado local. Por ejemplo, pues aquí es muy común que te viene alguien, o sea, con una marca de los países nórdicos, por ejemplo, y decimos, bueno, pues vamos a adaptar, por poner un ejemplo, a mercado mediterráneo, o sea, España, Italia, Grecia, o si tuviésemos que hacer una adaptación a mercado latino y en función de cada país latino. Bueno, eso evidentemente cada proyecto tiene lo suyo, pero el caso es que aprender de branding es algo que va con este sector de la mano, porque lo vas a hacer y además te lo van a pedir. Y muchas veces, incluso con tantas restricciones legales, es casi un nexo de comunicación de los pocos en los que te puedes ayudar para comunicar el branding. Otro sector que vemos es los eventos. Y bueno, si habéis estado en organización de eventos, decimos, oye, pues los eventos ya sabemos cómo se organizan, pues igual es mirar el lugar, mirar el número de invitados, por ejemplo, el aforo, el espacio, y qué actividad vamos a hacer, y el horario, y las piezas de invitación, ¿no? Y lo podríamos dividir, pues eso, en grande, pequeño, si es street marketing, si es en un sitio. Aquí se hace de todo. Y la manera en la que veo que se puede dividir esto para que veáis la cantidad de eventos específicos que se hacen es la siguiente. Las reuniones internas, es decir, la red de ventas que va a presentar pues una iniciativa, un producto, un tratamiento, cada vez es más común que la red de ventas no vaya a vender un producto a un profesional sanitario, porque de hecho las visitas cada vez se perciben como menos deseadas, por decir un eufemismo, ¿no? Entonces, la red de ventas igual te presenta una iniciativa o tienen su propia campaña de valor.
y lo que lleven se presenta en una reunión interna. Hoy vamos a tener estos materiales, además vamos a hacer algo de motivación. También tiene las reuniones de los equipos de oficinas o equipos corporativos y también las reuniones con partners. Eso a lo que es interno. Y lo que es, digamos, donde más te dejan hacer cosas al final, porque es interno. Los lanzamientos externos, pues ya tienen dos claras diferenciaciones. A profesionales sanitarios, a prensa especializada y, bueno, en menor medida podría ser a pacientes y sociedad. A pacientes y sociedad ya tendría un escalafón aparte, pero bueno, no me atrevo a meterlo ahí porque el lanzamiento de producto es diferente. Pero el caso es que se divida profesional sanitario y prensa, por ejemplo, nos da una idea de cuántas diferencias hay para cada uno. En profesional sanitario se puede hacer cosas específicas y no se pueden hacer cosas específicas. Por ejemplo, un show o algo que pueda ser entendido como no relacionado con el mundo laboral, por poner un ejemplo. También son muy típicos los eventos de concienciación. Aquí sí que podemos hablar de pacientes y sociedad, y aquí ya podemos hablar de todo tipo de eventos, de street marketing, en algo cerrado, cómo colaborar en otro tipo de evento. Voy a ver si llego viva al final de este evento, pero bueno, voy a intentarlo, voy a intentar sobrevivir. Seguimos. Los siguientes son formación. La formación en esto es súper importante. El Medical Education es algo que pensad que alguien que trabaje, por ejemplo, en una consulta necesita para el día a día, porque al final la ciencia va por delante no solo en nuevos tratamientos, sino en nuevas formas de operar. Pensemos toda la revolución que tiene, por ejemplo, la inteligencia artificial, pues eso, digamos, es un exponente más a toda la innovación que hay en el campo científico. Entonces, formación a médicos y especialistas, eso hay muchísimo. Entonces, tienen sus eventos propios y luego tienen charlas científicas que son diferentes dentro de otros eventos científicos. Y por último, perdonad, la investigación. ¿Qué entendemos por investigación? No lo que se hace en un laboratorio en cuanto a probetas matrices, sino la investigación de su know-how. Es decir, oye, yo voy a hacer una especie de mini estudio de mercado, un advisory board, donde pueda reunir a unos médicos que les doy unos inputs y ellos me tienen que decir, digamos, su opinión o me tienen que decir lo que funciona y lo que no, o les hago una actividad o les presento un estudio y ellos lo testean más o menos. Hay muchísimas maneras de hacer el advisory, pero el caso es que eso es como una especie de evento de investigación que a una marca de farma le sirve muchísimo para ver cómo se comporta su producto, cómo se puede declinar un evento científico, cómo puede ser recibido un estudio. Y luego también otro tipo de actividades de investigación. Perdonad. Pues más igual relacionados con el gran consumo u otras cosas más tech, pero que también se hacen lo mismo para que los médicos ayuden a las marcas de farma, de salud, de bienestar, a llegarles al punto que quieren llegar. Oye, queremos ver hasta dónde llegamos en innovación, queremos detectar necesidades no cubiertas que tengáis en vuestra profesión o en vuestra consulta o en vuestro hospital. Y luego también se cuida mucho porque se sienten muy protagonistas. Ay, Dios mío, espero no morir. Y luego los focus group, donde eso se hace pues con una inversión aparte y no es que sea un evento, pero también se cuida mucho, donde se testean campañas. Y eso, por ejemplo, se hace mucho con las adaptaciones de internacional. Oye, yo tengo esta adaptación internacional, el ejemplo de antes, de una campaña de Noruega. He hecho el ejercicio de a ver cómo lo declinamos con un branding específico y una campaña específica para el mercado mediterráneo.
Y entonces le voy a decir a médicos de diferentes áreas, de diferentes regiones, tal, oye, ¿cuál les gusta más y por qué? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué les parece? ¿Vale? Entonces, eso se cuida muchísimo y son como los eventos súper valorados de este sector. Pero una vez que sabes todo esto, realmente yo creo que no hay evento que se te resista y, por ejemplo, yo ahora mismo de freelance me llama mucho para hacer eventos, no solo estos eventos, sino eventos en general, pero que tengan algo relacionado con la salud, porque una vez que tú has estado en contacto con eso, ya sabes dirigirte a un científico y qué es lo que le impacta a un científico, a un médico, a un profesional sanitario, a una enfermera. Es decir, que ya tienes en la cabeza unos conocimientos muy clave. Y llegamos, por ejemplo, a la tercera pata, la tercera vía, que es el fundraising. Cuando hablamos de que estamos trabajando por una buena causa, pero una buena causa de verdad. Pues aquí, ¿por qué estamos hablando de esta tercera pata? Porque los laboratorios, las farmas, necesitan concienciar, pero no pueden comunicar a pacientes directamente, a menos que sea un producto que se pueda comprar en farmacia, un complemento alimenticio, excepciones. Pero, por lo general, un laboratorio no puede recomendar un tratamiento, un producto, sin pasar por profesional sanitario, ni por legal ni por ética. Por otra parte, los pacientes necesitamos opciones, necesitamos terapias, pero no tenemos el conocimiento y aparte no tenemos la decisión. Tú puedes tener mañana una enfermedad crónica y le puedes decir a tu médico, oye, he leído que existe tal, pero si tu médico no te lo quiere prescribir, pues realmente no hay manera, ¿no? Entonces, tenemos diferentes mundos y entre medias hay pues figuras intermedias que para mí son lo que definen un marketing honesto. Las sociedades científicas, es decir, agrupaciones de científicos que investigan y hacen un poco presión para conseguir más recursos en investigación en algunas especialidades, por ejemplo, una sociedad del corazón, sociedad de cardiólogos o una sociedad de neurólogos, pues al final se unen para intentar ampliar con su experiencia, ver recursos, ver formación, ver necesidades conjuntas, ¿no? Y luego otra pata súper importante que son las asociaciones de pacientes. Las asociaciones de pacientes son importantísimas si, por ejemplo, tienes una enfermedad rara o si alguien a tu alrededor tiene algo que dices, es que no lo había oído nunca, o por ejemplo una patología pediátrica, pues al final nos sirven para conseguir ayuda, para conseguir información y para conseguir orientación. Y las asociaciones de pacientes son las que dirigen muchísimo la información al paciente, les dan recursos, le dicen, oye, mira, por poner un ejemplo, en tu hospital no hay este tratamiento, pero es que te podemos conseguir pues una especie de beca, que las hay, para que tú puedas trasladarte a este hospital que sí hay un tratamiento. Entonces te puede ayudar con la parte legal, la parte administrativa, es decir, las asociaciones de pacientes son poco visibles, pero a la vez son muy útiles a los pacientes. Entonces, ¿por qué digo por qué son intermedias? Porque para mí un marketing honesto es cuando una marca se involucra con un fin y utiliza estas dos patas para conseguir un fin solidario. Es decir, yo, por ejemplo, si tengo una marca, pues no sé, para el pelo, y digo, tengo todas las, no sé, 20% de mis ventas van a ir para, en beneficio de personas sin hogar, por ejemplo. Y yo no veo una asociación o no veo una fundación o no veo una institución donde va a parar, pues al final eso me parece washing de todas las maneras, ¿no? O si una empresa se posiciona como por el cáncer de mama, por poner un ejemplo de pinkwashing, y luego tú no ves que haya una asociación de pacientes detrás o una sociedad científica que avance en investigación por el cáncer de mama detrás, pues eso al final me parecen palabras vacías y realmente eso, por ejemplo, las farmas no lo suelen hacer.
Al revés, lo que se hace son campañas de co-branding con una sociedad científica o una asociación de paciente, a veces incluso con las dos figuras. Os podéis imaginar la de cambios que puede dar eso y el trabajo que es eso, pero realmente en cuanto a honestidad y poder irte a la cama a dormir por las noches, creo que es un esfuerzo que vale la pena y que al final pues la ayuda llega a donde tiene que llegar, los recursos a sociedades científicas y las asociaciones de pacientes. Y por lo general quien paga la cuenta son las farmas y no la sociedad. Entonces, así es un poco cómo funcionan este tipo de campañas relacionadas con la creatividad de la salud. También, en cuanto a alguien que pueda hacer push en nuestras campañas, pues nuestros influencers, aquí no puede ser alguien que sea una egoblogger o alguien que tenga muchos seguidores en YouTube o en Twitch y que nada más. Tiene que ser o alguien relacionado con una variante científica, dependiendo de la especialidad, pues son los Key Opinion Leaders, los COL, como se llaman, de cada especialidad. ¿Y qué pasa? Que no tienen nada que ver con el número de seguidores y con la visibilidad en general. Tiene que ver con la visibilidad dentro de su especialidad, por lo cual es como un campo totalmente diferente. Luego, para pacientes sí que se puede hacer un uso de influencers, pero siempre es mejor que sean expertos en su rama. Es decir, por ejemplo, si tuviésemos que hacer algo con salud mental, pues que sea alguien no que hable de salud mental, sino que trabaje en salud mental. En salud, que me falta a mí hoy, disculpa. Estoy la licipaína ahí masticando, disculpad. Aquí por eso, ¿qué es lo que se habla? Se habla de comunicación de marca, pues por lo general ni la marca ni la compañía son protagonistas. Lo que se suele hacer es que se utilicen fundaciones e instituciones que tienen que ver con esas compañías, pero que no están hablando desde un punto de vista corporativo. Con lo cual, imaginaos todas las cosas diferentes que tenemos a una campaña de gran consumo. Aquí no hablamos de el 20% de, no sé, o €1 de cada venta va a ir destinado a tal. Aquí hablamos de que la farma o la compañía le da, digamos, le financia una campaña a una asociación de pacientes para que la asociación de pacientes coja protagonismo y tal. Incluso las asociaciones de pacientes, si tuviésemos una campaña en redes sociales, son las que se publicitan y son las protagonistas. O sea, al final, la marca que, digamos, paga la cuenta, que sería la farma en este momento, en este caso, tendría un papel súper secundario y al final igual de una gráfica o tal, pues sería con la colaboración de, cuando realmente es quien ha llevado toda la carga financiera de todo esto. Son campañas de patrocinio, son campañas de visibilidad, tienen mucho que ver con el contenido y con decir, por ejemplo, en el Día Mundial X, yo te digo algo que se te queda en la cabeza y te llevo a la página web de una página de pacientes donde ahí ves un montón de datos que ayudan a la asociación de pacientes a llegar a más personas y a ofrecer más recursos. Eso sería una campaña típica, muy común. O sea, si veis los días mundiales relacionados con la salud, hay muchísimos, días, semanas, meses, pero es que aparte hay relacionado con muchísimas cosas diferentes. Y por último, se puede hablar de captación de fondos y creo que evidentemente con todo este conocimiento que tú acumulas al trabajar con Creatividad Health, se puede evidentemente trabajar en captación de fondos, pero eso aquí no es lo más importante. Aquí realmente es la captación de la atención. Pero si lo miráis, después de saber todo esto y vas a una ONG y, por ejemplo, hablas de intentar involucrar a un patrocinador para captación de fondos, pues realmente me parece mucho más fácil que lo que vais a hacer aquí. Con lo cual,
evidentemente me parece que aquí hay una ventaja el tener todo este conocimiento. Luego, por sectores, hemos hablado de 3 disciplinas, ¿no? Pero, ¿qué sectores son afines a una creatividad de salud? Es decir, cuando hablamos de creatividad de salud y decimos, bueno, bienestar, complementos alimenticios, medicamentos, concienciación sanitaria, digamos que eso podrían ser las patas de creatividad en salud, vale, pues ¿con qué nos podemos estar relacionando también y que está muy cerca de ese tipo de comunicación? Primero, el sector del beauty. Al final, pensad que cada producto se apoya muchísimo en su comunicación de la innovación científica. Eso para empezar, la formulación, todo está muy presente, pero aparte hay un canal que está muy protagonista hoy por hoy en la venta del beauty, que es la farmacia. Los canales de farmacia o incluso los productos de beauty de venta en farmacia tienen muchísima penetración y están creciendo muchísimo. Es decir, la cosmecéutica, imagínate los parches para cuidar tu piel, o la nutracéutica, las pastillas para tener el pelo fuerte, por hacer ejemplos, ¿no? O para reducir celulitis. O sea, hay un montón de casos y un montón de gamas. Esto en el sector de la farmacia está creciendo muchísima credibilidad, porque al final se percibe premium y se paga premium, pero no se percibe como el mercado del lujo relacionado con el beauty como una marca de moda. Perdón. Otro escenario posible sería el mercado de la tecnología. El mercado científico y las terapias hoy por hoy están muy ligadas a la tecnología. Seguro que estáis pensando en inteligencia artificial y todo lo que está suponiendo y toda la conversación que no para en ese sentido, pero es realmente una visión muchísimo más amplia porque, por ejemplo, en oncología, pues también se puede medir un tratamiento o dar un tratamiento si tú tienes una mutación genética específica y para eso se llaman las terapias de precisión, perdón, las terapias de precisión. Es decir, lo que está avanzando la tecnología en inmunoterapia, en métodos de diagnóstico por imagen, van muy relacionadas con la tecnología y saber cómo se comunica esto de la forma científica y cómo se percibe el contenido científico es muy bueno y al final te abre puertas a ese mercado de tecnología. El mercado de los seguros también es muy afín, no solamente seguros de salud, sino porque la manera que tiene de funcionar una compañía de seguros y toda su cantidad de públicos es muy parecida a lo que tiene una Big Pharma, por poner ejemplo. También tiene muchas restricciones, tiene también un ambiente muy corporativista de te acompañamos con una comunicación muy medida, muy respetuosa, es decir, que los seguros también serían un campo a abonar. Y por último, no por ello menos importante, todo lo contrario, es la alimentación. La alimentación saludable, pues al final yo creo que con la salud mental y el fitness es como que nos está dando muchísimos quebraderos de cabeza, nos está ayudando a sentirnos mejor. Entonces, todo lo que es la investigación para mejorar la alimentación está en boga. Es decir, desde los productos que tienen ya omega 3 enriquecidos con tal, los productos también que están orientados a gente con unas necesidades especiales como celiaquía o también en un momento especial, pues al final de la vida o en ingresados o en geriatría. Todo eso tiene un desarrollo amplísimo y tiene mucho que ver con comunicación científica, mercado de la información relativa a los avances científicos, tecnológicas, la formulación. Es decir, que realmente hay muchísimas conexiones. Pero yo creo que si os animáis a trabajar en esto, encontraréis mucho más. Aquí ya veo pues las oportunidades que veo yo desde mi experiencia. Entonces, por resumir un poquito,
¿Qué salidas profesionales le veo a este sector que me parece muy enriquecedor? Primero, como hemos dicho, branding, como hemos dicho también, eventos y luego gestión de proyectos solidarios, queramos conseguir fondos o queramos conseguir apoyos. ¿Cuáles son los protagonistas que veo yo también? Pues si no estamos en agencia, pues consultoras de marca es un ejemplo clarísimo. Al final, para hacer estudios de marca, para hacer diseño de producto, estudio de tendencias y mercado, realmente es algo muy, muy útil saber todo lo que vamos a incorporar en nuestros proyectos de creatividad health. También agencias, no solamente de creatividad health, sino de gran consumo, especializadas en un nicho o especializadas de alguna manera. Y como hemos dicho antes, pues al final no solamente vas a hablar con tu portfolio, vas a hablar con tu presencia de tener un expertise en algo que es un mercado muy pequeño y que además te puede dar acceso a premios que igual en publicidad de gran consumo sería mucho más impensable pensar. Valga la redundancia, pues Cannes, Sol, Clio, Eurobest ya tienen categoría en salud, además de muchos otros menores en mucho más pequeños. También en el mercado y el ejercicio más startupero de gente que tiene una empresa semilla o tiene una empresa naciente, una iniciativa entre amigos con rondas de inversión y todo esto, pensad que tiene una necesidad de hacer campañas a menudo muy integrales o a menudo que tengan poco tiempo, que tengan pocos recursos, pero a la vez necesiten mucha creatividad y para eso si has estado acostumbrado a sacar muchísimo trabajo con muchísimas limitaciones, creedme que eso te favorece increíblemente. Y por último, las ONGs y el tercer sector, porque al final si te dedicas o le das un poco, le abres la puerta a esta creatividad de la salud, es porque algo te palpita. O sea, tienes primero que ser una persona, yo te diría que con sensibilidad, pero es que si aceptas tu propia sensibilidad y lo acoges, pues el mundo de las causas y el mundo de luchar contra las injusticias realmente es lo tuyo, porque te vas a encontrar con muchas campañas y muchas iniciativas que realmente te tocan. Yo he estado trabajando, pues eso, más de 10 años en salud y casi 10 años en gran consumo y os puedo asegurar que me acuerdo de casi todas las de salud y de gran consumo, pues algunas me han dado bastante de lado porque al final algunas son precio, presencia, cómo es nuestro logo o nuestro celebrity y bueno, creo que aquí no va de esto. No sé si tenéis alguna duda o si queréis comentar algo. Mauricio. Bueno, saludar también a los que estamos conectados, darte también las gracias. Pues antes de la pregunta, sí, también consultarte cómo te podemos contactar en redes, de pronto en LinkedIn o si tienes Instagram y demás. Y sí, bueno, me parece que lo que nos compartes es una visión muy amplia de un sector del cual yo tenía desconocimiento. Mm, Yo trabajé algunos meses, hace año y medio, no, hace 2 años, con un equipo español que se llama osoigo.com, eh, que es una ¿Cómo? web, osoigo.com. Osoigo, como, Osoigo.com. Sí. sí, habían incursionado en Latinoamérica, eh, Argentina, Colombia, yo hice parte del equipo de Colombia, eh, y allí digamos que pues más o menos tuve como una pequeña relación con las ONG, porque al fin y al cabo pues Osoigo también buscaba, aparte de conectar a las personas con los congresos o con las legislaturas de los países, también como que las personas tuvieran allí como una ventana para generar conciencia. Entonces también hubo campañas desde osoigo.com acá en Colombia, donde contactábamos a personas que tenían enfermedades raras y que no tenían la posibilidad de tener un tratamiento, porque no existía ese tratamiento acá en Colombia. Pero digamos que ese fue como mi conocimiento muy superficial de este sector. No tenía yo idea pues de lo amplio que era y de lo que tú nos estás compartiendo. Y pues mi duda va relacionada, ¿cómo tú nos aconsejarías que empezáramos a tocar puertas
como creativos en este sector. Digamos, por ejemplo, a mí, no sé, se me ocurriría, no sé, generar un podcast, generar entrevistas y con este material ir y tocar puertas y decir, bueno, mira, podemos generar esto, o cuál sería como la mejor manera. Pues mira, si estás pensando en agencia, creo que la regla no escrita de las agencias es que les gusta a la gente que no haya tocado esto. O sea que como te verían virgen en esto, tendrías todas las de ganar. Ok, Parece algo contradictorio, pero es verdad que funciona así. Por una parte estás como que te quieren y por otra parte hay una curiosidad de lo de fuera, a ver si nos ilumina con otras cosas y tal. Entonces ahí tendrías las de ganar. Segundo, pues bueno, luego lo veremos, pero luego anunció un curso que va de creatividad, o sea que si de creatividad en este sector, eso evidentemente pues te ayudaría a decirles, que tengo interés y sé de esto, pero realmente funcionan como una agencia normal, a menos que quieras trabajar en una farma o trabajar en algo más específico. Ya, evidentemente, si hicieses algo para llamar la atención en plan un podcast y tal, bueno, yo soy amante de los podcasts, pues desde luego tendrías todas las de ganar, pero es que como es un sector tan desconocido, ya que muestres el interés de decir, oye, pues me he formado en esto y además es que me gustaría trabajar aquí, esto es en mi portfolio, realmente serviría. Otro consejo que te puedo dar es que te metas en las, perdón, en las páginas de premios que sean más relevantes de tu país, por ejemplo, que busques la categoría de farma, que las hay, y al ver los premiados, en la ficha directamente escribas, oye, tal, he visto esto, te pongo el portfolio, y es que te sorprendería ver en la apertura que tienen, porque pasa mucho eso. Hay veces que es como, necesito a alguien de fuera, de aquí el curso, porque es como, es una oportunidad. Necesito a alguien que venga como con la mirada limpia de este sector y también que no se asuste de lo que se va a encontrar, porque hay, ya te digo, hay mucha gente que va, no le cuentan nada, entonces cuando llegas con tus primeros proyectos y lo primero que te dicen si no sabes nada es, esto no se puede hacer, esto tampoco, pues es como, hay mucha gente que dice, bueno, pues cojo mi bolso y me voy. Pero es verdad que si tú sabes de antemano cuál es el marco de lo que puedes hacer y cómo le puedes sacar partido, pues tú ahí te puedes hacer el amo, realmente. No sé si en cuanto a cómo me podéis contactar, pues luego si queréis os dejo, cuando deje de compartir, os dejo en el chat mi LinkedIn. Pero bueno, si me buscáis por Vanagrama con V, pues me encontraréis. Pero de todas maneras, después os lo dejo. ¿Alguna otra pregunta? A ver, que voy a ampliar un momento por aquí. Vale. Pues no sé si estoy otra vez. Vale. Vale, pues. Ay, Alejandra, Pues ¿tenías pregunta? no es una pregunta, simplemente compartirte cómo yo viví esta charla y agradecerte como la, pues, tus conocimientos en tu área, ¿no? Gracias. Y un poco yo caí aquí en esta plática como por accidente, ¿no? Realmente no, o sea, como que no me esperaba esto, pero yo soy product manager eh, y ahorita he estado como entrando a estas charlas que son como
de distintos actores de un producto, que puedes aprender ciertas cosas, ¿no? Para tener una muy buena comunicación, lograr una muy buena comunicación entre distintas personas multidisciplinarias y hablarles de lo importante para cada uno, ¿no? Creo que es muy rico eso en cuanto a un product manager. Entonces, pero también me llevo algo súper interesante contigo, que es el hecho de que todos los productos, toda la comunicación esté basada en quién va a ser el receptor, ¿no? O sea, como tomas todas estas diferencias y similitudes, pero diferencias que hay entre los pacientes, los doctores, los especialistas, bla, 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 y a quién le vas a hablar y cómo le vas a hablar, ¿no? Además de que tienes que tener, o sea, por lo que entendí, pues atender a regulaciones legales, etcétera, ¿no? Pero es súper interesante, o sea, creo que en los trabajos que he tenido, a las empresas les cuesta mucho trabajo esto de entender que todos quisiéramos hacer algo que le solucione a todo el mundo de la misma forma, ¿no? Sin embargo, no entendemos que no es lo mismo hablarle a, por ejemplo, en mi caso, trabajé muchos años para OCESA Mundial, que es una bolsa de empleo en línea, y no era lo mismo hablarle a una persona que está recién salida y busca su primer empleo, hablarle a una persona, por ejemplo, yo ahorita en mi caso llevo 5 meses desempleada, y ahorita la comunicación que me envían, pues no es la óptima porque pues, no tengo esa chispa de, 5 meses, tenemos una gran oportunidad para ti, no, o sea, creo que, pero, me ha costado o me costó en su momento llevar este chip de que tienes que lograr que hacer las cosas distintas para las personas distintas que están consumiendo tu producto. No sé si lo logro explicar bien. Pero bueno, a mí en lo personal me ha dejado esta charla, cómo empezar a buscar nuevas oportunidades sí, nuevas oportunidades para mí laborales ahorita, pero con este enfoque de vamos a hacerlo, a darle un valor real a la persona, pero hablándole también de su situación y comprendiendo, ¿no? O sea, comprendiendo su momento, etcétera, ¿no? Como todas las características que debemos tomar en cuenta. Entonces, pues, muchas gracias creo que sirve esto de meterte a cosas que muchas veces no sabes de qué van, pero te amplía, ¿no? Como el panorama. Pues muchas gracias por tus palabras. Bueno, se nos está yendo ahí un pelín, pero bueno, acabo rápido. Tengo un curso que va a salir el día 5, son 4 clases, cada clase son 2 horas y con ese curso pretendo rellenar un gap que hay. Y de hecho, está bien que digas que eres Product Manager porque creo que los Product Manager también lo tienen, que es cómo llevar esta publicidad, esta creatividad health, porque, por ejemplo, hay muchos Product Manager que vienen de ciencias de la salud, entonces hacen un curso puente, digamos, un máster para dedicarse al marketing, pero nadie les ha hablado de creatividad. Y luego, la parte del terreno creativo, pues a mí nadie me lo contó, yo llegué ahí como, ¿esto qué es? Y creo que a nadie nos han dado una formación específica y es un aterrizaje muy duro. Entonces, con este curso, con estas clases, pues lo quiero un poco aliviar, si se puede. La primera clase sería un poco el terreno de qué es este tipo de publicidad. Y aquí sí que vamos a ver los conceptos, los públicos que hemos hablado, el terreno legal y luego los procesos,
que hay, como hemos dicho, de terreno legal y filtros de marketing médico legal, eso todo tiene muchos procesos y son procesos de este tipo de creatividad. En la segunda clase, más relacionado con, por ejemplo, cliente, product manager, que es cómo se hace un brief específico, un briefing específico para un proyecto así, tanto para agencia o para cliente interno. Y también cuando se recibe tanto de freelance como de cliente, cómo hacer ese contrabrief o esas peticiones o cuándo saltarse, digamos, lo que nuestro cliente ha dicho, porque es como, no, tú con lo que me has pedido no necesitas esto, necesitas esto otro. Pues hay momentos y que hay proyectos que te lo piden, que se ven y que realmente te pueden ahorrar mucho tiempo, muchas rondas de cambios y mucho trabajo si lo sabemos detectar a tiempo. La tercera clase es cómo presentar con storytelling. Si os habéis hecho la idea de toda la jerga científica, todos los tipos de mensajes diferentes que hay por públicos, pues una presentación de un concurso, os podéis imaginar todo el volumen que hay, pero si lo haces con storytelling, lo haces con un ritmo, una cadencia, un planteamiento nudo desenlace, es muchísimo más fácil que te lo compre tu jefe o tu cliente. Entonces, la tercera sería un poco de cómo vender este tipo de campañas. Y la cuarta habla un poco de la innovación en creatividad y la innovación en marketing que está soportando y está liderando este sector. Pues desde, bueno, hablamos de podcast y video podcast, del mercado del audio, del mercado del branded content. Por ejemplo, antes de hacer muchas entrevistas y muchas cosas, ya se hacía en este sector muchísimo antes porque se necesitaba. En los eventos, digamos, híbridos, ya se hacía también en este sector muchísimo antes porque se necesitaba. Y muchas otras cosas que vamos a dar en la clase 4. ¿Y eso para qué? Para intentar que este curso sea también pues una llave para otros sectores, tanto como si estás en Creatividad Health, como si vas a, digamos, dirigirte a estos sectores que hemos hablado de eventos, gestión de proyectos solidarios o branding. Así que... Ay. Si hoy queréis pues hacer el honor de apuntaros a la clase, que por supuesto no es obligatorio, pero si ya que habéis venido, tendríais un 20% de descuento y eso solo sería el día de hoy, ¿vale? También si queréis sumaros a la comunidad de WhatsApp de la plataforma, pues estáis a tiempo de escanear el código. Si no, pues seguramente lo pasen. Espera que veo que Mauricio se ha levantado por el móvil. A ver, dame un segundito y ya lo escaneamos. Sí. Listo. Vale, gracias. Vale. Y luego, pues, ¿qué recibiréis después? Sí, o sea, lo del evento, o sea, el descuento del 20%, si hoy lo quisierais coger, lo tendríais. Si os lo queréis pensar más, pues tendréis un cupón de descuento. No os preocupéis, porque realmente me alegro mucho de que me hayáis acompañado y también tendréis una grabación de la charla. También me vais a oír toser en diferido. No será tan impactante como en directo, pero tendrá su encanto igual. Así que no sé si queréis añadir algo más o bueno, creo que voy a dejar de compartir. Y vale, estoy viendo ahí los mensajes y os dejo aquí mi web. Y mi
mis links. Aquí está, pues, LinkedIn y cosillas. Ah, buenísimo. Gracias, Vanessa. Muy bien. Pues nada, pues muchísimas gracias por acompañarme y si os animáis, pues nos vemos en el curso. Y si no, de todas maneras, gracias por todo. Gracias, un gusto, Mauricio. No, un gusto igualmente. Que estén muy bien. Chao, chao. Chao.